Una ligera llovizna caía sobre el cementerio militar, haciendo el ambiente aún más sombrío. El viento agitaba la bandera estadounidense que cubría el oscuro ataúd de roble. Los soldados permanecían en formación rígida, con expresiones solemnes, mientras amigos y familiares se reunían a su alrededor, con el rostro cargado de dolor, mientras despedían por última vez a Sullivan Sully Hayes, un veterano de guerra condecorado. Pero entre todos los dolientes, uno destacaba. Riggs, un poderoso pastor alemán, fiel compañero de Sally. Normalmente disciplinado y tranquilo, Riggs ahora estaba inquieto, olfateando el aire y dando vueltas. Su inusual comportamiento llamó la atención de quienes lo rodeaban. Pero cuando bajaron el ataúd a la tumba, todo cambió. El perro se abalanzó hacia adelante, tirando de la correa que Callahan Cowdeckers, amigo de Sally desde hacía mucho tiempo, sujetaba con fuerza. Un gruñido profundo retumbó en la garganta de Riggs, seguido de ladridos agudos e implacables que resonaron por todo el cementerio. La gente intercambiaba miradas inquietas. ¿Qué le pasa?, susurró Marley Hayes, la hija de Sally, apretándose un pañuelo contra los labios temblorosos. Riggs actuaba como si algo anduviera terriblemente mal. Se acercó al ataúd, escarbando la tierra fresca con frenética desesperación. Sus ladridos se hicieron aún más fuertes, más apremiantes. Era como si exigiera que alguien abriera el ataúd. Los soldados intentaron calmar al perro, pero era incontrolable. Entonces, Delaney Lane, la viuda de Mercer Sully, levantó una mano temblorosa y pronunció las palabras que estremecieron a todos los presentes. «Abre el ataúd». El silencio invadió el funeral. La gente se miró conmocionada. El oficial oficiante dudó, con la incertidumbre reflejada en su rostro. Pero luego asintió. Los sepultureros abrieron la tapa con cuidado, y cuando lo hicieron, nadie estaba preparado para lo que encontraron dentro. La tapa del ataúd crujió al ser levantada lentamente, las bisagras crujieron bajo el peso del silencio que se había instalado en el cementerio. Cada respiración se contuvo. Cada latido parecía resonar en la quietud. Los asistentes al funeral, momentos antes consumidos por el dolor, ahora se sentían paralizados por un temor creciente. Riggs, que había estado ladrando furiosamente, de repente guardó silencio. Tenía las orejas hacia atrás y el pelo erizado. Un gruñido profundo y gutural retumbó en su garganta, con el cuerpo tenso, como si estuviera a punto de abalanzarse. Callahan Cowdeckers fue el primero en decir, «Adelante». Había servido con Sullivan Sully Hayes, había luchado a su lado, había reído con él en los raros momentos de paz entre batallas. Sus manos temblaban levemente mientras se inclinaba sobre el ataúd abierto, entrecerrando los ojos para enfocar el rostro dentro. Y entonces se detuvo. Se le cortó la respiración. Su expresión, antes estoica, se transformó en una de absoluto horror. Su cuerpo se tambaleó y, por primera vez en su larga y curtida vida, Callahan pareció a punto de desplomarse. El hombre dentro del ataúd no era Sullivan Hayes. La multitud se quedó boquiabierta al ver cómo otros se atrevían a mirar. Marley Hayes, la hija de Sally, se tapó la boca instintivamente, sus dedos temblaban contra sus pálidos labios. Delaney Lane Mercer, la viuda de Sally, retrocedió tambaleándose, con las rodillas dobladas al sentir el peso de la comprensión. El uniforme que cubría el cuerpo parecía similar al de Sally, pero no idéntico. La insignia no era la correcta, los metales no encajaban. Y entonces alguien susurró el detalle más aterrador de todos. Las manos. Mira las manos. Atadas. Las muñecas del hombre estaban atadas. Las marcas de la cuerda aún eran apenas visibles contra la piel fría y pálida, como si quienquiera que lo hubiera hecho se las hubiera quitado justo antes de sellar el ataúd. Un escalofrío colectivo recorrió a los reunidos. La respiración de Lane se entrecortaba, el pánico le atenazaba el pecho. ¿Dónde está mi marido? Su voz era apenas un susurro, pero resonó en el silencio como un disparo. Nadie tenía respuesta. Marley se giró hacia Callahan con la voz entrecortada. ¿Qué demonios está pasando? El oficial que supervisaba el funeral, con el rostro pálido y rígido, se giró bruscamente hacia el director de la funeraria que había preparado el cuerpo.
Su voz, afilada como el acero, exigía respuestas. El director de la funeraria, un hombre delgado con gotas de sudor en la sien, tragó saliva con dificultad. No. No lo sé. Debía haber algún error. Pero cuando Riggs emitió otro gruñido bajo, sus ojos se clavaron en el cuerpo como si presintiera algo más profundo. Todos los presentes comprendieron la misma escalofriante verdad. No fue un error. Sullivan Hayes había desaparecido, y quienquiera que hubiera sido enterrado en su lugar no había muerto de causas naturales. Un silencio denso se cernía sobre el cementerio, roto solo por el lejano susurro del viento entre los árboles desnudos. Nadie se movió. Nadie habló. La realidad de lo que yacía dentro del ataúd se instaló como una niebla oscura, sofocante e ineludible. Riggs permaneció rígido, con la respiración entrecortada y los músculos tensos como un resorte a punto de atacar. Su mirada oscilaba entre el cadáver y la gente que lo rodeaba, como esperando que alguien, quien fuera, comprendiera lo que él ya sabía. Callahan Víquez fue el primero en romper el silencio. Se giró hacia el director de la funeraria, con la mandíbula apretada y la voz ronca. ¿Esperas que creamos que esto es un error? Apretó los puños a los costados, las venas de sus antebrazos latían con una ira apenas contenida. Los cuerpos no se intercambian como si fueran maletas en un maldito aeropuerto. El director de la funeraria, un hombre llamado Wallace Grayson, se secó el sudor que se le formaba en la frente. Le temblaban ligeramente las manos al señalar el ataúd, con la voz entrecortada. Yo. No sé cómo sucedió. Recibimos el cuerpo por los canales adecuados. Los militares lo verificaron. Le juro, señor Víquez, que no había ninguna señal de crimen. Ninguna señal de crimen. La voz de Lane era aguda, quebradiza por el peso de su dolor y su creciente miedo. Se acercó un paso al ataúd, observando el rostro desconocido y las muñecas atadas. Sus dedos se clavaron en sus brazos. ¿Te parece que esa persona murió en paz? Más murmullos resonaron entre la multitud, susurros llenos de incertidumbre y temor. A Marley le temblaban las manos al coger su teléfono, desplazándolo frenéticamente. Se suponía que trasladarían a papá desde Alemania la semana pasada, murmuró, casi para sí misma. Seguí el vuelo. Su cuerpo aterrizó en suelo estadounidense hace 2 días. ¿Cómo demonios pasó esto? Un gruñido sordo y retumbante atrajo la atención de todos hacia Riggs. El pastor alemán estaba absorto en el ataúd, con las fosas nasales dilatadas. Entonces, sin previo aviso, se abalanzó. Sus enormes patas golpearon el costado del ataúd y sus afiladas garras rasparon la madera pulida. La fuerza envió una onda expansiva a la multitud. Alguien jadeó. ¡Que se vaya! Una voz gritó. Callahan intentó agarrar a Riggs por el cuello, pero antes de que pudiera hacerlo, algo se movió dentro del ataúd. Un golpe sordo y espantoso resonó al tiempo que el peso del cadáver se movía de forma antinatural. Varias personas retrocedieron. Wallace Grayson palideció, con los labios entreabiertos en un silencioso horror. No había tocado el cuerpo desde que sellaron el ataúd. Ese cuerpo no debería haberse movido. A Lane se le quedó la respiración atascada en la garganta. Dios mío. Marley se aferró al brazo de Callahan, clavándole las uñas en la manga. ¿Y sí? Tragó saliva con dificultad, su voz apenas se oía. ¿Y si no está muerto? La idea era absurda. Imposible. Pero mientras todos estaban allí, mirando fijamente el ataúd, algo cambió en el ambiente. Una pesadez. Presencia. La posibilidad de que la pesadilla apenas comenzara. Por un instante, el silencio invadió el cementerio. Nadie habló. Nadie se movió. El peso de lo imposible los oprimía mientras contemplaban el cuerpo que debería haber estado sin vida. Riggs permanecía tenso, con las orejas crispadas y la respiración entrecortada. Callahan vi que sentía el pulso latirle con fuerza en las sienes, sus instintos le gritaban que algo iba muy, muy mal. Wallace Grayson, el director de la funeraria, se secó las palmas sudorosas en la chaqueta, su voz era apenas un susurro.
Esto no es posible. Sus palabras temblaban, como si decirlas en voz alta pudiera convertirlas en realidad. Pero a Alain Mercer no le interesaban las dudas ni los tecnicismos. Todo su cuerpo temblaba y respiraba entrecortadamente. «Contrólalo», ordenó con voz aguda a pesar del terror que ahora le asomaba en la mirada. Titubeante, Callahan dio un paso adelante. El aire se sentía denso, sofocante. Al meter la mano en el ataúd, sus dedos encontraron la garganta del hombre, presionando la piel fría y hundida. No esperaba nada. Esperaba confirmar lo que debería haber sido la verdad. Pero entonces, bajo su tacto, débil, inestable, pero innegable. Un pulso. Una sensación de malestar y hundimiento le retorció las entrañas. Se volvió hacia los demás con la voz ronca. «Está vivo». La reacción fue inmediata. La multitud se quedó boquiabierta. La incredulidad se reflejaba en todos los rostros. Marley se agarró el pecho, casi sintiendo las rodillas a punto de ceder. Wallace se tambaleó hacia atrás, sacudiendo la cabeza con fuerza. «No. No, eso no es posible». El militar. Se le quebró la voz. Se confirmó su muerte. Pero Callahan ya no escuchaba. Estaba concentrado en el cuerpo, en los sutiles movimientos, el pestañeo de un párpado, el tic de un dedo. El hombre no solo estaba vivo, estaba despertando. Entonces, de repente, el cadáver respiró hondo, como si jadeara tras haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Su pecho se agitó con violencia, sus dedos arañando débilmente la tela de su uniforme. Sus ojos se abrieron de golpe, desorbitados y desenfocados. El cementerio se congeló. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a respirar. Y entonces, con una voz tan ronca que apenas se le escapó de los labios, el hombre del ataúd profirió dos palabras escalofriantes: «Ayúdenme». El pánico se extendió por el cementerio como un reguero de pólvora. El funeral, que había comenzado como una despedida sombría, se había convertido en una auténtica pesadilla. El hombre en el ataúd, que debería haber muerto, estaba vivo. Respiraba entrecortadamente, con los dedos crispados como si luchara por recuperar el control de su cuerpo. Riggs ladró furioso, con el instinto en alerta máxima, como si advirtiera a todos que algo andaba terriblemente mal. Callahan Víquez no dudó. Metió la mano en el ataúd y agarró el brazo del hombre. Tenía la piel helada, el pulso peligrosamente débil. «Quédate conmigo», ordenó Callahan, con sus instintos militares despertando. El hombre entreabrió los labios, intentando articular palabra, pero solo salió una voz áspera y seca. Sus ojos miraban a su alrededor como locos, nublados por la confusión y el terror. Alain Mercer se agarró el pecho, con lágrimas en los ojos. «¿Quién es?», susurró, con una voz apenas audible. «¿Dónde está mi esposo?». Marley agarró el brazo de su madre, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Mamá, ¿y si? ¿Y si papá sigue ahí fuera?». La idea les invadió una nueva oleada de terror. Sally no estaba en este ataúd. ¿Dónde estaba entonces? ¿Y quién había hecho esto? Wallace Crescent se quedó paralizado, con el rostro pálido como un fantasma. «Tenemos que llamar a alguien», tartamudeó. «Las autoridades. Los militares. Alguien tiene que explicar esto». Sus palabras apenas se registraron mientras Callahan se concentraba en el hombre, luchando por respirar debajo de él. Se acercó más, intentando descifrar los débiles murmullos que escapaban de sus labios. Y entonces, con una voz tan débil que casi se la tragó el viento, el hombre pronunció dos palabras ahogadas. «Mintieron». A Callahan se le hizo un nudo en el estómago. Agarró el uniforme del hombre con voz apremiante. «¿Quién mintió? ¿Qué pasó?». Pero antes de que el hombre pudiera responder, su cuerpo se convulsionó violentamente. Un gorgoteo escapó de su garganta, arqueando la espalda de dolor. Su respiración se volvió errática. «Maldita sí», murmuró Callahan. «Lo estamos perdiendo». Entonces, tan repentinamente como había empezado, el cuerpo del hombre se quedó inmóvil. Su cabeza se inclinó hacia un lado.
Su pecho dejó de subir. El pulso débil que Callahan había sentido momentos antes había desaparecido. Y en el inquietante silencio que siguió, una escalofriante comprensión se apoderó de él. Alguien se había esforzado al máximo para ocultar la verdad, y ahora se les acababa el tiempo para encontrarla. Un silencio sofocante se apoderó del cementerio. El hombre en el ataúd estaba muerto de nuevo. Su cuerpo, momentos antes temblando de vida, ahora yacía inquietantemente inmóvil. Callahan mantuvo sus dedos apretados contra la garganta del hombre durante unos segundos más, esperando, rezando por alguna señal de pulso. Pero no había nada. Exhaló bruscamente, apretando los puños. «Maldita sí», murmuró en voz baja. Riggs gimió a su lado, con las orejas aplanadas y la cola baja. El perro sabía que lo que acababa de pasar no era natural. Lane Mercer se tambaleó hacia atrás, con las manos temblando violentamente. «Esto no tiene sentido», susurró, con la voz desgarrada por la emoción. Estaba vivo. Todos lo vimos. ¿Cómo puede alguien simplemente morir así? Se giró hacia Wallace Grayson, que se quedó paralizado, con el rostro pálido. «Tienes que explicarme esto ahora mismo». La boca de Wallace se abrió y se cerró, pero no salió ninguna palabra. Parecía un hombre al borde de un colapso. «No lo sé», balbuceó. El cuerpo fue procesado por el ejército. Se siguieron todos los protocolos. Esto no debería haber pasado. Se le quebró la voz y le temblaban las manos mientras se secaba la frente. «Llevo 20 años trabajando en este negocio y nunca». Tragó saliva con dificultad. Nunca había visto algo así. Callahan retrocedió un paso, con la mente acelerada. Si los militares habían verificado el cuerpo, pero habían enterrado al hombre equivocado, significaba que alguien los había cambiado deliberadamente. Lo que también significaba que el cuerpo de Suji, o el propio Suji, seguía desaparecido. Las implicaciones le provocaron un escalofrío. «No fue un error», dijo con voz firme. «Alguien lo hizo a propósito». Marley aferró su teléfono, sus dedos revoloteando sobre la pantalla mientras buscaba frenéticamente cualquier cosa, alguna pista, algún registro que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. «El vuelo de papá aterrizó hace 2 días», murmuró. «Lo rastreé yo mismo. Se suponía que sus restos serían transportados directamente desde la base militar para escuchar». Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. «¿Y dónde demonios está?». Antes de que nadie pudiera responder, Rick soltó un ladrido agudo y salió disparado hacia las puertas del cementerio. Tenía los músculos tensos y las orejas alerta. Estaba rastreando algo. Los instintos de Callahan se activaron sin dudarlo. Corrió tras el perro. «Riggs tiene un rastro», gritó por encima del hombro. «Mantente cerca». Lane y Marley intercambiaron una mirada de miedo antes de correr tras él, con el corazón latiendo con fuerza. Lo que fuera que Riggs hubiera encontrado, podría ser la clave para desentrañar esta pesadilla. O podría llevarlos directamente al peligro. Callahan corrió tras Riggs, sus botas golpeando la tierra húmeda mientras el perro atravesaba las puertas del cementerio. El pastor alemán se movía con determinación, con el hocico pegado al suelo, siguiendo un ascenso que solo él podía detectar. Lane y Marley luchaban por mantener el ritmo, respirando entrecortadamente mientras corrían. El funeral, antes solemne, se había convertido en una búsqueda desesperada de respuestas. El cementerio bordeaba una densa extensión de bosque, y los árboles se alzaban como centinelas silenciosos bajo la tenue luz de la tarde. Riggs avanzó a toda velocidad, sorteando lápidas y matas de hierba hasta llegar al límite del bosque. Se detuvo de golpe, con el cuerpo tenso y las orejas erguidas. Entonces, con un gruñido profundo, giró la cabeza hacia Callahan, casi como instándolo a ver qué le esperaba. Callahan redujo la velocidad, observando la zona. Al principio no vio más que hojas crujiendo con la brisa, pero luego notó una perturbación en la tierra. Huellas recientes. No acababan de llegar de los invitados al funeral. Eran más profundos, apresurados, alejándose del cementerio. Alguien había estado allí y se había ido a toda prisa. Se le revolvió el estómago.
Alguien nos observaba, murmuró en voz baja. Lane se quedó sin aliento. ¿Estás diciendo? Dudó, abrazándose. ¿Quién estaría ahí? ¿Y por qué? Marley, todavía con el teléfono en la mano, se acercó un paso más a las vías. Estas huellas no son viejas, murmuró. Quien las hizo estuvo aquí. No hace mucho, quizá minutos. Su voz tembló al volverse hacia Callahan. ¿Y si vieron lo que pasó? La idea le provocó un escalofrío en la espalda. Si alguien había estado presenciando el funeral, viendo cómo el cuerpo volvía a la vida, eso significaba que sabían algo. Y si hubieran corrido en lugar de rebelarse, solo podía significar que estaban involucrados. Tenemos que seguir este rastro, dijo con voz firme. Riggs ladró bajo, ya preparado para abrir camino. Lane dudó un instante antes de asentir, con la determinación endureciendo su rostro. Marley se tragó el miedo y respiró hondo. Sin decir una palabra más, siguieron las huellas adentrándose en el bosque, sin percatarse de que a cada paso se acercaban a una verdad mucho más oscura de lo que jamás hubieran imaginado. La densa copa de los árboles los envolvió por completo mientras se adentraban en el bosque. El mundo a sus espaldas, el cementerio, el funeral, la vida que habían conocido, se sentía increíblemente lejano. Aquí, en la espesura del bosque, el aire era más frío, más denso, con el aroma a tierra húmeda y hojas en descomposición. Los últimos destellos de luz apenas se filtraban entre las ramas retorcidas, proyectando sombras alargadas que se movían con el viento, dándole vida a todo. Cada paso se correspondía con el crujido de las hojas bajo sus pies, el único sonido aparte de sus propias respiraciones y el leve susurro de criaturas invisibles. Riggs iba al frente, con el cuerpo tenso, rozando el suelo con el olfato mientras seguía un aroma que solo él podía detectar. Tenía la cola rígida y las orejas se movían bruscamente al menor ruido. Callahan agarraba con firmeza el mango de su cuchillo, con todos los nervios de su cuerpo en alerta máxima. Algo no iba bien. No solo seguían huellas. Seguían el rastro dejado por alguien que no quería ser encontrado. Marley se secó el sudor de las palmas de las manos contra sus vaqueros, mirando nerviosamente a Lane. ¿Cómo sabemos que no estamos cayendo en una trampa? Susurró, apenas audible por encima del viento que se abría paso entre los árboles. La expresión de Lane era indescifrable, con la mandíbula apretada. No lo sabemos, admitió con voz tranquila pero fría. Pero si retrocedemos ahora, puede que nunca sepamos qué le pasó a Sally. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla, sin dejar lugar a discusión. Las huellas se abrían paso entre la maleza, a veces desapareciendo bajo la espesa capa de hojas antes de reaparecer más adelante. Quienquiera que los hubiera estado observando en el funeral había tomado precisamente este camino. Callahan se agachó junto a una de las huellas más profundas en el suelo, presionando los dedos contra la tierra removida. La tierra aún estaba blanda. Levantó la vista, con la mirada fija. Esto no es viejo, murmuró. Quien haya dejado estas huellas estuvo aquí hace unos 10 o 15 minutos, y tenía prisa. Un gruñido sordo retumbó desde el pecho de Rick, profundo y gutural. El sonido provocó un escalofrío en la espalda de Marley. El perro tenía el pelaje erizado, su postura rígida, sus ojos fijos en algo justo delante, algo oculto por la oscuridad entre los árboles. Callahan siguió su mirada, buscando lentamente su linterna, afligido por el brillante haz que atravesaba la penumbra. Al principio no había nada más que árboles retorcidos y nudosos, con ramas como dedos esqueléticos que se extendían hacia el cielo. Pero entonces su luz captó algo antinatural, un trozo de tela militar rasgado, enredado entre la maleza y justo al lado, brillando a la luz de la linterna. Una placa de identificación. Lain jadeó, corriendo hacia adelante antes de que Callahan pudiera detenerla. Arrebató la placa metálica del suelo, le temblaban los dedos al darle la vuelta. El nombre grabado le provocó una conmoción en el pecho, dejándola sin aliento. Sullivan Hayes. Su esposo había estado allí hacía poco y había dejado esto, ya fuera por accidente o como una pista desesperada que ella desconocía. Marley se aferró al brazo de su madre, con la voz tensa por la emoción. Papá está vivo.
Antes de que nadie pudiera procesar el peso de esa revelación, Rick soltó un gruñido furioso. Entonces, en un instante, salió disparado, su poderoso cuerpo se lanzó hacia adelante mientras se adentraba en la oscuridad, sus instintos anulando cualquier orden de detenerse. A Callahan se le heló la sangre. «Riggs, no», gritó, corriendo tras él. Pero el perro ya se había ido. Y entonces, en algún lugar más adelante, en lo profundo del bosque, se oyó un sonido. Un gemido bajo y agonizante. Humano. Débil. Cerca. Callahan se abrió paso entre la maleza, con las ramas golpeándole los brazos mientras corría tras Riggs. El corazón le latía con fuerza en el pecho, el sonido ensordecedor en sus oídos. Detrás de él, Lane y Marley luchaban por seguirles el paso, con pasos frenéticos contra el húmedo suelo del bosque. El gemido que habían oído momentos antes aún resonaba en sus mentes. Bajo, dolorido, inconfundiblemente humano. Riggs era una mancha negra y canela frente a ellos, su cuerpo serpenteando entre los árboles con un propósito inquebrantable. Ya no se limitaba a seguir el ascenso. Había encontrado algo. Callahan se esforzó más, con las piernas ardiendo, mientras se abría paso entre una maraña de ramas enredadas. Y entonces lo vio. Una figura se desplomó contra la base de un árbol, apenas visible en la penumbra. El cuerpo del hombre estaba envuelto en una chaqueta militar hecha jirones, con barro y sangre seca manchando la tela. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante y respiraba entrecortadamente. Riggs estaba de pie junto a él, gimiendo, rozando el brazo del hombre con la nariz. A Callahan se le revolvió el estómago. Lo supo incluso antes de acercarse lo suficiente para confirmarlo. «Sally». Lane soltó una exclamación ahogada, con la voz quebrada al tambalearse hacia adelante. Cayó de rodillas junto a él, con las manos suspendidas a centímetros de su rostro, como si temiera que tocarlo pudiera romper el frágil momento. Lentamente, Callahan se agachó a su lado, buscando el pulso. Sus dedos presionaron la garganta de Sullivan Hayes. Débil, pero allí. «Está vivo», murmuró Callahan, con el alivio inundando su voz. Marley soltó un sollozo y se tapó la boca con una mano. Los dedos de Lane rozaron la mejilla de Sally, su tacto, ligero como una pluma. «Sally». Su voz tembló. Sus párpados se agitaron, sus labios se separaron levemente durante varios segundos agonizantes, pero entonces abrió los ojos. Inyectados en sangre, nublados, pero conscientes. Miró a Lane un instante, como si intentara recordar su rostro antes de que sus labios se movieran. Un susurro entrecortado, una sola sílaba que hizo que nuevas lágrimas corrieran por su rostro. Callahan se movió rápido, pasando un brazo por debajo de los hombros de Sally, listo para levantarlo. «Tenemos que sacarlo de aquí ya». Pero al cambiar el peso de Sally, el herido gimió de dolor y su cuerpo se puso rígido. «Callahan». Frank se quedó paralizado. Sus instintos se despertaron. Sally no solo estaba herido. Estaba aterrorizado. «Espera», dijo Sally con voz áspera, agarrando el brazo de Callahan con una fuerza sorprendente. Sus ojos recorrieron el bosque, abiertos y salvajes. No. No estaba a salvo. Tosió, haciendo una mueca. «Ya vienen». Un terror gélido se apoderó de Callahan. Se le erizaron los pelos de la nuca. Marley Swift tragó saliva con dificultad. «¿Quién viene?» Sally intentó responder, pero estaba demasiado débil. Sus ojos se pusieron ligeramente en blanco y su respiración se volvió más superficial. Riggs emitió un gruñido de advertencia, con la mirada fija en la oscuridad más allá de los árboles. Un crujido resonó por el bosque. Pasos. Más de un par. Callahan apretó el cuchillo con más fuerza. No estaban solos. El sonido de pasos acercándose. Unos pasos le inyectaron adrenalina en las venas a Callahan. Apretó el cuchillo con más fuerza, respirando con firmeza, pero sus músculos se tensaron como un resorte. Rick permanecía rígido a su lado, con las orejas hacia atrás y un gruñido profundo vibrando en su pecho.
Lane aferró la mano de Sally, con los nudillos blancos, mientras Marley se cernía cerca, con los ojos abiertos escudriñando las sombras de los árboles. El bosque que los rodeaba ya no era solo un conjunto de ramas retorcidas y sombras cambiantes. Era un campo de batalla a punto de estallar. Sally tosió débilmente, sus dedos se crisparon contra el suelo húmedo. Intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. «Corre», dijo con voz áspera. «Ellos no me dejarán ir». Su mirada se dirigió a Callahan, suplicante. «Por favor. Toma a Lane. Toma a Marley. Fuera». Pero Callahan no se iba, no sin respuestas. «¿Quién?», exigió en voz baja. «¿Quién te persigue?» «Suji». Un silencio denso y sofocante se extendió entre ellos. Entonces una voz rompió la oscuridad. «No se suponía que lo encontraras». Callahan blandió su cuchillo, aceleró el pulso, martilleando. 3 figuras emergieron de las sombras, sus rostros oscurecidos por la tenue luz. Sus movimientos eran tranquilos y pausados. Uno de ellos, un hombre alto, de rostro bien afeitado y mirada fría y calculadora, avanzó lentamente, con las manos en los bolsillos, como si se tratara de una reunión de negocios inoportuna. El emblema de su chaqueta le heló la sangre a Callahan. Militar, pero no estándar. No oficial. Lane jadeó, agarrando con más fuerza a Suji. ¿Quiénes son? El hombre ladeó ligeramente la cabeza. Los que están limpiando el desastre, dijo secamente. Su mirada se dirigió a Suji y luego a Callahan. Debiste haberlo dejado en esa tumba. Callahan no flaqueó al sujetar su cuchillo. Si lo querías muerto, ¿por qué enterrarlo vivo? El hombre soltó una risita corta y sin humor. No esperábamos que durara tanto. Sus ojos se oscurecieron. Y ciertamente no esperábamos que desenterraras lo que estaba destinado a permanecer enterrado. Dio un paso más cerca. Pero podemos arreglarlo. Antes de que Callahan pudiera reaccionar, la mano del hombre se dirigió a su cadera. Un arma. Callahan se abalanzó sin pensar. Sus reflejos militares tomaron el control. Su cuchillo cortó el aire, cortando el brazo del hombre. Antes de que pudiera desenvainar su arma, el hombre se tambaleó hacia atrás, maldiciendo. Rick se abalanzó con un gruñido feroz, apretando las mandíbulas contra la pierna de una de las otras figuras. Se desató el caos. Marley gritó. Lane protegió el cuerpo inerte de Sally, mientras el suyo temblaba. Callahan derribó al hombre con el arma, tirándolo con fuerza al suelo. Volaron los puños. Un disparo resonó en la noche, rozando la cabeza de Callahan por centímetros. Riggs gruñó, hundiendo los dientes aún más en la carne. El segundo atacante se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor. Callahan forcejeó para arrebatarle el arma a su oponente, presionando su rodilla contra el pecho del hombre. ¿Quién te envió?, ladró, con la respiración entrecortada. El hombre lo miró con desprecio, con sangre goteando de su labio partido. Ya lo sabes. Y Callahan lo hizo. No se trataba solo de Sally. Era algo más grande, más profundo. Un secreto que alguien había intentado enterrar, literalmente. Y ahora habían fracasado. Detrás de él, Lane sollozaba mientras la débil mano de Sally la agarraba. Respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Marley se aferraba a su madre, las lágrimas le surcaban el rostro manchado de tierra. Riggs, a pesar de su propio agotamiento, vigilaba al atacante inconsciente, con su mirada penetrante escudriñando la oscuridad en busca de más amenazas. Se acabó. Al menos por ahora. Callahan exhaló, agarrando con firmeza el arma robada. Nos vamos, dijo en voz baja y firme. Y si vuelves a por nosotros, no fallaré la próxima vez. El hombre en el suelo sonrió con sorna entre dientes. ¿Crees que esto terminó? Su risa fue casi divertida. Acabas de descubrir el principio. A Callahan no le importó. Se dio la vuelta y ayudó a Lane y Marley a levantar a Sally. La pesadilla no había terminado, pero ya lo tenían, y eso era todo lo que importaba.
Mientras desaparecían en la noche, la verdad permaneció enterrada en la oscuridad tras ellos. Pero no para siempre. Algunas tumbas nunca debieron permanecer cerradas.